¿Qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Juan Pablo Mantilla, sacerdote eudista. Me encuentro aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, en una misión de evangelización en la Renovación Católica Carismática. Y tengo a mi lado a dos hermanos maravillosos, Javier y Ana Rosa. Ellos son esposos, los esposos Espinosa. Sí. Qué bien. Son servidores de la Renovación Carismática aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y su testimonio me ha impactado muchísimo, su testimonio de servicio, de caminar en el Señor. Y considero que esto lo deben conocer ustedes para que se fortalezcan en el Señor. Ana y Javier, bienvenidos. Cuéntenos un poquito quiénes son ustedes. Pues somos, como se ha dicho, Javier y Ana Rosa Espinosa. Tenemos tiempo en la Renovación Carismática, un llamado que nos ha hecho el Señor para servirle, y queremos servirle por siempre, por el tiempo que Él nos permita. ¿Hace cuánto le están sirviendo al Señor en la Renovación Carismática? Hace aproximadamente 32 años que tuvimos la gracia de conocerlo en México, pero en la manera en que lo conocimos fue una cosa maravillosa, porque nos hicieron una invitación y yo, por mi trabajo, por todo, decía que yo no era para andar como cucaracha de la iglesia. Y el Señor me llevó y tuve una experiencia maravillosa a la hora que recibí el Espíritu Santo, y mi vida cambió por completo. Eso es lo que en mí corresponde. Tengo 32 años sirviéndole, y ha sido una experiencia maravillosa, porque día tras día, cuando uno está enamorado del Señor, se presta uno a servirle hasta el final. ¿Quién era Javier antes de conocer al Señor? ¿Quién fue después y quién es ahora? Antes de conocerle, Padre, me da vergüenza decir quién era. Trabajé durante 20 años en una institución bancaria en México. Me enseñaron a triunfar, pero a triunfar para una empresa que era del mundo. Sí. Y yo me sentía una persona superior a mucha gente. Yo me vanagloriaba por ser lo que era, y al Señor ni en mis planes. Tuve la dicha de conocerlo, empecé a cambiar, pero mi intención de cambiar al 100% no me convencía. Entonces mi meta era llegar a triunfar, tener bastante dinero, atender a mi mujer y a mi familia, tenerlos en casa como a reyes, y yo seguir siendo el que era antes. Pero el Señor me cambió la vida por completo, porque me quitó todo lo que teníamos. Me dejó, por petición de mi señora, me quitó todo lo que tenía, y empecé de nuevo, y empecé a valorar lo que el Señor me había dado. ¿Pero por qué por petición de tu esposa? ¿Qué fue lo que pasó? Ella, en oración, le pedía al Señor que me cambiara. Sí. Que no le hace que viviéramos debajo de un puente, de un árbol, pero que ella quería estar conmigo, que nos amáramos como es la voluntad de Dios. Y el Señor se lo tomó en serio. Me quitó todo, Padre. Todo. Me vine, como decimos los mexicanos, con una mano por delante y otra mano por detrás, a empezar de nuevo, con un sufrimiento muy fuerte por la vida que tenía yo anteriormente. Y gloria a Dios que me quitó todo, porque empecé a valorar la vida, empecé a valorar a mi familia. Anteriormente yo a mis hijos no los disfruté, porque lo primero que yo quería era tener dinero, de trabajar. Tiempo para ellos no tenía, solamente los domingos salíamos a comer o algo, pero de ahí en fuera tiempo para ellos no existió. Me arrepentí, y ahora disfruto a mi familia, disfruto a la mujer que Dios me dio, y gloria a Dios. Y bueno, Ana Rosa, sí, ¿quién era
quién fue durante todo este proceso y quién es ahora. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en su vida? Bueno, yo era una persona con un carácter muy fuerte, ¿verdad? Un carácter muy fuerte. Y antes de conocer al Señor, pues yo defendí mi matrimonio, pero lo traté de defender con violencia, ¿verdad? Con amenazas. Por ahí sabía que mi esposo no andaba en buenos pasos y yo hasta amenacé a una mujer y le dije pues que no la mataba porque no quería que la mamá de mis hijos estuviera en la cárcel. Y quise arreglar las cosas por mi cuenta, pero desde luego que eso no funcionaba, ¿verdad? Hasta entonces, cuando yo conocí al Señor, yo le pedí de rodillas que me regresara a mi esposo, aunque nos viviéramos debajo de un árbol. Y pues sí, me tomó la palabra en serio el Señor y nos quitó todo. Todo. Llegó el momento en que él se tuvo que venir, yo me quedé allá con todas las deudas. Llegaron a mi casa a amenazarme con pistola, con mi mamá enferma, mis hijos chicos, y me tocaban fuerte a la puerta y me decían, si no nos pagas tal día, le puede pasar algo a tu mamá, a tus hijos o a ti. Y llegó el día en que no tenían ni para, en México pues usamos mucho el frijol para comer frijol, tortilla, y llegó el día en que no tenía ni para eso, ¿verdad? Y entonces tenía que ir a la tiendita de la esquina, ¿verdad? Para eso. Pero gloria a Dios, llegó el día en que conocí al Señor. Y pues ahí conocí el verdadero amor. Amén. Ahí conocí, yo desde chica también tenía el trauma de que nadie me amaba, ni mi mamá, ni mi papá, nadie, y yo cerraba mi corazón al amor. Y ahí en ese encuentro con el Señor sentí por primera vez que abrí mi corazón para que el amor entrara, y pues fue el verdadero amor el que entró a mi corazón. Qué hermoso. Sí, fue el verdadero amor el que entró a mi corazón, ¿verdad? Y pues enseguida nos venimos para acá. Pero el Señor me trajo bien forzada, Padre. Me trajo muy forzada porque yo estaba en una luna de miel con el Señor allá. Me estaba dando muchos caramelos, yo creo que por la rebeldía de mi carácter, por tantos traumas que traía en mi vida. Y solamente ha de haber dicho, esta mujer es tan necia que la voy a enamorar con caramelos. Y me empezó a dar muchos caramelos, sentir mucho su presencia. ¿De qué tipo esos caramelos? Es que cuando yo me ponía a hacer oración, la luz del Espíritu me invadía completamente. Era una luz brillante que a mí me invadía todo mi ser, por fuera, por dentro. Me dio también el don de lenguas, que yo decía, pues el día que me lo dé, voy a hasta echar maromas y a todo el mundo le voy a contar que tengo el don de lenguas, pero Él me lo dio con la humildad, porque yo cuando recibí ese don, yo me quería esconder debajo de la banca de la iglesia donde estábamos, y a nadie le quería decir, y sentía que era indigna de recibir eso, ¿verdad? Sí. Entonces, como le decía, pues Él me trajo yo muy rebelde, porque esos caramelos que Él me daba, ese ambiente en que estábamos, congresos grandes de renovación carismática, yo veía las manifestaciones del Señor todos los días, y yo le decía, ¿por qué me quieres llevar a un país donde hay tanto pecado, según yo, ¿verdad? Sí. Y pues yo estaba en un ambiente tan hermoso, tan maravilloso, conociendo cada día más ese amor de Dios, experimentando por primera vez ese amor. Y pues Él me lo manifestaba que me tenía que venir. La comunidad oraba por mí, y el Señor a través de su palabra de profecía me decía que me tenía que venir. Y yo le ponía pretextos hasta que la comunidad me dijo, pues Ana Rosa, esta es la última vez que vamos a orar por ti. Y yo en la mañana en la oración le había dicho, Señor, ¿cómo quieres que me vaya si mi mamá está enferma? ¿Cómo se va a quedar mi mamá enferma? Y en la noche, cuando hicieron oración por mí, pues el Señor le dio la palabra, una cita bíblica a una persona. Dice, bueno, el Señor me está diciendo esta cita bíblica. Abrieron y era donde dice, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás con tu esposo. El Señor te estaba preparando entonces para que te fueras, te estaba diciendo y sentías y confirmabas que te tenías que ir de México a Estados Unidos. De México a Estados Unidos, y para mí era algo muy cruel. Claro. Muy cruel, y yo le decía a Dios, yo le lloraba y lo peleaba. Le decía, ¿por qué me tienes que sacar de este ambiente? Y yo sabía que era la voluntad de Dios, pero no quería yo. Todavía yo quería hacer ahí mi voluntad. Porque para mí era imposible que Él me fuera a llevar a otro lugar donde lo pudiera experimentar, donde pudiera tener una relación con Él. Y todavía después, cuando llegamos a la línea, ahí en Tijuana, yo venía bien disgustada con el Señor,
y mi esposo salió por nosotros, veníamos con pasaporte de turista, y salió por nosotros, y yo le decía a mi esposo, pues Dios no quiere que digamos mentiras, y no vamos a decir mentiras, y vamos a decir que vamos a trabajar. Y yo, pobrecito, lo asustaba mucho a mi esposo, ¿verdad? Pero yo lo que quería era decir, no es la voluntad de Dios que me vaya a Estados Unidos, tengo que quedarme en México. Y pues ahí nos estacionaron para darnos un permiso especial, y cuando yo vi que venía una señora muy fuerte, muy grande, dije, esta se va a enojar y me va a regresar. Y yo bien contenta porque me iba a regresar. Y yo le seguía diciendo a mi esposo, no vamos a decir mentiras y no vamos a decir mentiras. Llega esta persona y ya nos empieza a hablar y dice, ¿de dónde vienen? Y mi esposo dice, de Guadalajara. Y yo le digo, no es cierto, no venimos de Guadalajara, venimos de un pueblo que se llama El Grullo. Y pues ella agarra su libretita y empieza a escribir, yo acabo de ir al Grullo, y escribe, y escribe, y escribe. Y ahí como que el Señor me dijo, ya cállate, mi voluntad es que te vayas a Estados Unidos. Cállate, textualmente te dijo el Señor. Cállate, así, y me tuve que callar porque ya ella no preguntó nada nos preguntó, nada más dijo cuánto tiempo quieren, creo que mi esposo le dijo 1 mes, y nos dio el permiso por 6 meses. Wow. Y pues sí, yo ahí dije, ya Señor, ya me rindo, y ya de ahí nos venimos cantando alabanzas al Señor, y con el tiempo fui viendo y hasta ahorita veo que sí era la voluntad de Dios. Pero a pesar de mis rebeldías, aquí me tiene el Señor. Eso es tan bonito, pero en el momento es como muy difícil de comprenderlo. Sí. Muchas personas que nos ven, y en mi labor pastoral como sacerdote, mucha gente me pregunta cómo discernir la voluntad de Dios, porque a veces es tan difícil cuando se combinan los quereres personales, los proyectos personales y familiares. ¿Ustedes cómo pueden decir que disciernen esa voluntad de Dios? Mire, padre, yo he oído que se ha dicho que cuando uno siente mucha paz en su corazón es la voluntad de Dios, pero yo verdaderamente era coraje lo que sentía. Yo era lo que sentía, mucho coraje, mucho dolor, y yo peleaba, así con ese carácter tan fuerte, yo peleaba con el Señor. Entonces, más que nada, si uno siente en ese momento y todo le está demostrando que es voluntad de Dios, seguir esa voluntad, a pesar del dolor tan fuerte, a pesar del sufrimiento, a pesar de que es un dolor fuerte porque a uno el Señor lo está desprendiendo de cosas, sí, ¿verdad? Y inclusive pues a mí me desprendió de Él mismo, yo ya empezaba a servir allá, de ese servicio, de ese gozo en su presencia, de ese primer enamoramiento, de esa luna de miel, de hasta ahí me sacó el Señor. Entonces, yo sé que cuando es cosa de Dios, deja paz, pero también puede dejar sufrimiento, porque uno no está preparado para eso. Y digamos, en el momento ustedes dijeron, ¿esta es la voluntad de Dios? ¿O cuándo? ¿Cuándo ustedes dijeron, es que esta era la voluntad de Dios? Padre, yo en lo personal creo que en el momento es muy difícil distinguir cuando es la voluntad de Dios y cuando es la voluntad de uno. Pero a través de la oración, a través de la paz que siente uno en su corazón, sí, el tiempo es el que le hace ver qué es la voluntad de Dios. Yo en lo personal, Padre, cuando me decían, hay que hacer esto, decía, me voy a presentar, no soy digno de hacer esto, pero el Señor me decía interiormente, ¿por qué no lo haces? ¿Ya no eres la persona que te preparaste? ¿Ya no eres la persona que querías estar enfrente? Si tú eras protagonista ahora, ¿por qué me niegas a mí? Okay. Entonces, mi manera de ver las cosas, Padre, es de que para ver la voluntad de Dios debemos estar en oración, debemos consultarle a Él, no tratar de escuchar su voz, sino de ver lo que nos rodea, porque el Señor nos habla de mil formas, de mil formas. A mí me lo demostró por medio de mi esposa, de que antes yo era el que daba las órdenes en la casa, ahora
Cuando me ven que ando con ella y todo eso, en México nos acostumbramos mucho a decir mandilón, cuando hace uno las cosas que la mujer quiere. Y el Señor hasta contestación me puso para ellos. Yo les decía, sí, soy mandilón, pero de la mujer que amo y de la mujer que el Señor me dio. Entonces, todos esos detallitos lo van haciendo a uno más fuerte en el amor a Dios y en el amor a la persona que el Señor lo puso al lado de uno. Qué bonito. Y yo complementaría también que cuando uno se deja moldear, cuando uno es humilde, porque una cosa querías tú y otra cosa quería Dios. Y si uno no abre su corazón con humildad y decir, bueno, Dios, ya estás forcejeando tanto conmigo que listo, entonces es porque es tu voluntad. Cuando uno fuerza las cosas, pues se pierde de la voluntad de Dios. ¿Llevan cuánto tiempo ustedes aquí sirviendo en la renovación carismática? Aquí en Los Ángeles tenemos 28 años. 28 años desde que llegamos. Y volvimos a empezar de nuevo porque no nos aceptaron con lo que veníamos de México. Imagínense, les tocó iniciar, porque entonces si sumamos todo, ¿serían cuántos años? 32. 32. ¿Y qué ha sido ese caminar en el Señor? ¿Ustedes qué le dirían a la gente que aún está dubitativa, que no tiene dudas para servirle al Señor? ¿Qué ha significado este tiempo para ustedes y qué le dirían a la gente que nos está viendo? Bueno, yo lo que digo, Padre, que yo mi vida ya no la puedo ver sin la presencia de Dios. Yo le digo a Dios que mi vida sin Dios es la muerte aquí en vida. Para mí es lo más grande, lo más maravilloso que me pasó, que me pasa y que me pasará, el vivir en la presencia del Señor y servirle. Servirle a Él a pesar de que hay a veces dificultades, a pesar de que hay problemas, a pesar de que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero ¿a quién más le podemos servir si no es a Él? Es algo, así como Él nos ha entregado su amor incondicional, uno tiene que entregarle ese servicio incondicional, pase lo que pase, porque no es el caminar del servicio no es fácil. No lo es. No lo es, entonces llegan momentos de purificación, llegan momentos de dolor también, pero cuando uno voltea a ver la cruz de Jesús, no es nada a comparación de lo que como Él nos ha demostrado su amor y como Él nos ha dado su amor. Entonces yo le digo a todas las personas que no están bien decididas, que la mejor decisión que pueden hacer es servirle al único Dios vivo y verdadero. Amén. Le voy a contar una anécdota, Padre. Ay, qué rico, me encantan las anécdotas. En el grupo de oración donde nos iniciamos aquí en Los Ángeles, había un señor que siempre discutíamos. Él decía, pero es que es muy difícil seguir a Cristo. Es muy difícil. Y yo le decía, pero es bien bonito. Y él me decía, es que tú no has vivido ningún sufrimiento. Y yo me decía para dentro de mí, ¿tú crees que yo no he sufrido? Pero es bonito seguir a Cristo. Es bonito estar enamorado del que nos da todo. Simple y sencillamente cuando nosotros nos desprendemos de nosotros mismos y vemos delante de nosotros a Jesús, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, todo cambia. Siempre y cuando no perdamos el enfoque que al que le estamos sirviendo y por quien estamos en este mundo, Él nos trajo y nos trajo con un propósito. Y el propósito es amarlo a Él. Me encanta todo este testimonio que ustedes nos han compartido. Me edifica a mí como sacerdote, como persona. Y sé que muchas personas que los están viendo a ustedes se van a sentir tocadas y amadas por el Señor. Un matrimonio sencillo, con las características de todos los matrimonios, con dificultades, con un pasado, con unas búsquedas, con unos aciertos, desaciertos, pero que abrieron su corazón a Dios y pudieron
pasar esas dificultades, pasar el mar, ese mar de dificultades. Pudieron atravesar y llegar hasta hoy. Y que descubrieron en el servicio, en esta bendita renovación carismática, el sentido de la vida matrimonial y de la vida personal como individuos. Porque me encanta eso que ustedes dicen, sin Dios, no, es que no podemos. Eso es maravilloso. Y yo creo que eso es lo que va a enriquecer a nuestros oyentes. Vamos a terminar orando. Y quiero que ustedes como esposos oren por los matrimonios. Bendito y alabado seas, Padre Santísimo, glorificado seas por siempre. Hoy en estos momentos te pedimos que bendigas a todos aquellos matrimonios, especialmente los que están en dificultades, los que están a punto de separarse, para que siembres en su corazón, y más bien, Señor, para que los llenes en su corazón de ese grande amor del cual nos has llenado a nosotros. Porque nosotros, Señor, sin tu presencia ya no estuviéramos juntos. Sabemos que contigo todo lo podemos, mi Dios, y así te pedimos que les pongas en su corazón, en su mente, en todo su ser a esas parejas, para que de hoy en adelante, Señor, unidos a tu propio corazón, sigan adelante, bendiciéndote, adorándote, glorificándote a través de su mismo amor como pareja. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y en unidad de tu Santo Espíritu y en compañía de nuestra Madre María Santísima. Amén. Bien, hermanos, sigan en sintonía de la página de Facebook, YouTube e Instagram Padre Juan Pablo Eudista. Todo esto lo hacemos para la gloria de Dios y les mando un abrazo gigante. Gracias a ustedes por este testimonio. Gracias, Padre, por permitirnos darle la gloria a Dios. Gracias, Padre. Una aclaración. Nosotros, cuando nos dijeron que íbamos a estar casados, que la palabra casados significa casa de dos, y nosotros desobedecimos y hicimos una casa de tres. Está mi esposa, yo y nuestro Dios. Qué rico. Chao, chao. Dios les bendiga.